Bueno, Margarita, usted lidera una institución en la que todos los miembros de la asamblea tienen un gran compromiso y cada uno de alguna manera se siente como dueño de la corporación. Varias de las sesiones que hicimos cuando estábamos trabajando en el Código de Gobierno, fueron difíciles y usted, sin embargo, pues respaldó siempre el proceso en el largo plazo. Hoy que ya muchas de esas discusiones ya fueron discutidas y aprobadas y se han incorporado a los estatutos, ¿cómo se siente? Bueno, yo personalmente, y creo hablar también a nombre de la Junta Directiva, yo me siento muy satisfecha del trabajo realizado. Fue un trabajo largo. Ustedes participaron con nosotros en todo este del gobierno corporativo y fueron las discusiones, se volvía al mismo punto en la próxima reunión y volvían y decían que lo cambiáramos todo. Sin embargo, ya en este momento yo me siento completamente satisfecha del trabajo realizado. Tengo que decir que la Junta lo asumió muy bien, que varias de las cosas ya se han implementado de inmediato, algunas faltan por implementar, pero están en la línea. Asuntos como el Comité de Gobierno Corporativo está funcionando ya. Si bien fue difícil la asamblea de aprobación de los estatutos, no fue tanto por el contenido, por los cambios de los estatutos, porque no fueron las modificaciones que se hicieron, se ajustaban con el gobierno corporativo y con lo que habíamos discutido, pero son cosas que se dan en las asambleas donde alguna persona quiere poner problemas sin saber por qué, pero que los pone, pero realmente fueron aceptadas todas las modificaciones, ¿cierto? Todas las modificaciones a los estatutos. Y ese código de gobierno corporativo se le mandó a todos los socios y se le mandó también pues, la reforma estatutaria con todo el tiempo. Entonces fue difícil esa, pero al mismo tiempo la satisfacción también es que en todo este proceso, que fue largo, porque es que llevamos hablando de gobierno corporativo, empezamos, ustedes dicen en pandemia, fue en el 21. No, sí. El primer semestre del 2021. Del 21, sí. ¿Cierto? Y yo creo que estamos hablando todavía del gobierno corporativo en la Junta todo el tiempo y en el Comité de Gobierno Corporativo. Entonces, fíjate que es un trabajo que si uno contrata a una persona que le haga un documento de gobierno corporativo, pues entonces se lo mandan y uno empieza la discusión después. Pero cuando hace uno la discusión y lo hace, entonces lo tiene que ir introyectando. Y eso no es tan fácil como decirlo. Yo creo que introyectarlo es ver que el modelo sí funciona, que las cosas sí tienen que funcionar, y cuando ya las cosas entran como fácil, cuando se aceptan más fáciles, ya uno dice, aquí ya sí tenemos un gobierno corporativo, ya sí está aprobado por las personas. Y creo que la asamblea de marzo nos mostró eso, una asamblea completamente tranquila, la presentación, pues lógicamente los logros de la corporación del 22 eran muy buenos, pero además, siempre que había elecciones había problemas, y en este no hubo problemas, ¿cierto? Qué bueno. No, fue aceptado. Entonces yo creo que eso de que la gente lo vaya introyectando, posiblemente los miembros de Junta lo asumimos primero, pero también lo van a ir asumiendo los socios, cuando vayan viendo que las asambleas son más agradables, que son más claras, que está más enfocado en la corporación que en el sentir de cada persona en un momento dado, ¿cierto? Entonces, yo tengo que decir que la modificación de estatutos garantizaba realmente que la implementación del gobierno corporativo totalmente. Correcto. Entonces, yo ya es un camino a seguir, que es manejar los asuntos personales que puedan ocurrir en un momento dado, pero que se manejan. Yo agregaría con lo que estás diciendo tan importante, y es que bien tuvimos un proceso pues de un año largo de trabajo, que es más dispendioso, como tú dices, que simplemente le mandan a uno el código de gobierno, pero en la metodología nuestra estamos convencidos que más importante que el mismo documento es el proceso, o sea, que el grupo, tanto asamblea como junta directiva, se vayan comprometiendo en cada uno de sus nuevos principios y en la discusión de las ideas, porque al final no es solo un documento, sino que se vuelve parte de la cultura de la organización. Entonces, en tu opinión, eso fue un poquito lo que se logró, la cultura
se logró modificar un poquito en el sentido de aceptar los independientes, de que hay que renovar las instituciones, de que hay que ponerle periodo a las personas de servicio. ¿Ves que eso sí se dio como un cambio cultural? Como te digo, no solamente pues, por el ingreso de nuevas personas, sino porque pienso que la Junta, yo siempre le he dicho que la Junta es muy buena porque es muy comprometida. Es decir, uno no puede decir que la Junta de la Corporación no tiene compromiso. Todos tienen compromiso. Unos más que otros digamos, en el conocimiento o en el mirar documentaciones o cosas de esas que otros, pero tienen compromiso. Pero el haber logrado decir, yo me retiro, Francisco, por ejemplo, yo creo que ya cumplí una etapa, yo ya llevo tantos años, yo me retiro, yo seguiré siendo socio de la corporación y lo que le pueda ayudar, me retiro. Álvaro sí es que salió de todas las juntas directivas y de todas las cosas, porque su proyecto de vida en este momento ya no es trabajar, ¿cierto? Sino que quiere estar tranquilo, pero pues sabemos que en un momento que le tengamos que hacer una consulta va a estar ahí. Y pues, por ejemplo, Juan Guillermo dijo, yo me quedo un periodo más, no más. Entonces uno va configurando ese cambio donde la gente sale porque sabe que van a llegar otros y eso va a acelerar, inclusive en el caso mío también se puede acelerar, ¿cierto? Porque de acuerdo a cómo vaya funcionando la Junta y todo, se puede acelerar también la salida mía en un momento dado. Que no pasa nada si yo digo renuncio en un momento, ¿cierto? Y así lo he pensado. A mí me da mucha tranquilidad ver el camino que vamos siguiendo. Y lo quiero ver más instalado, quiero verlo más instalado, pero creo que se va viendo que esos cambios se pueden hacer y se hacen porque como siempre afectan a personas, pues hay que hacerlos con mucho respeto por la gente que le ha dedicado tanto tiempo a la organización. Excelente. Bueno, pregunta Fernando entonces. Si miramos, recordamos la evaluación que se hizo, a varios de los participantes manifestaron la impresión de que la Junta trataba muchas veces de coadministrar lo que era estrictamente la administración de la corporación. Luego de transcurrido todo este proceso, ¿qué expectativas tiene con esa nueva Junta, ya con miembros independientes y personas de gran experiencia que entran a soportar esa nueva Junta? Sí, si bien esa dinámica de intención de coadministrar ha venido cambiando en los últimos años, con esta nueva junta creo que tenemos unas expectativas y unas dinámicas diferentes, mucho más orientadas al acompañamiento en la estrategia corporativa, además porque ya tenemos una estrategia que definimos en el último año y medio, tenemos también unas expectativas con la nueva junta directiva de relacionamiento que acompañen más a la organización en ese crecimiento que estamos proyectando de relacionamiento en diferentes niveles. También tener como una especie de junta asesora que nos ayude a que acompañen en decisiones estratégicas y en manejo de crisis. Digamos que cuando hicimos la revisión del gobierno, analizábamos también ese papel que empezaron a tomar las juntas directivas después de la pandemia, donde la pandemia significó una crisis y a las administraciones y a las direcciones la junta jugó un papel fundamental en cómo responder y cómo actuar en esas situaciones. Entonces, ante esa nueva dinámica de la Junta, esas son las expectativas que tenemos. Excelente. Margarita, en el mundo actual la única constante es el cambio, como lo estamos hablando. Esto obliga a que las organizaciones se tengan que estar renovando si se quieren mantener competitivas. Fijar edades de retiro para miembros de la Asamblea, de la Junta y de la Dirección son normas que no son fáciles de introducir y asimilar, porque implican renuncias pues, para mucha gente. Inclusive en el caso suyo implicó renuncias. Introducidas estas normas, ¿cómo asimilaron los diferentes órganos de gobierno estos cambios y cómo ve hoy el futuro de la institución? A ver, el tema de los cambios en las edades de las personas es un tema que está aprobado ya, pero que no está ejecutado todavía. ¿Por qué? Porque lo queremos hacer, no queríamos juntar dos cosas que era el ingreso de nuevas personas más jóvenes
y la salida o despedida de las viejas ese mismo día, porque eso nos sonaba, y fue una propuesta mía, Ana, y Ana estuvo de acuerdo, sonaba a como, un momentico, están trayendo gente nueva y nos están sacando a nosotros. Ese es el pensamiento de una persona que no conoce la corporación, que va a una asamblea, ¿sí? Que va a una asamblea y que se pregunta esto. Entonces, es algo que dijimos, esto lo vamos a hacer individualmente. Es decir, vamos a hacer como una reunión de despedida de los mayores, ¿cierto? Con un reconocimiento o con algo para poder ajustar, que no son muchas, ¿cierto? Son 6 o 7 personas. Son 6 o 7 personas que inclusive en la asamblea cuando me saludaban, me manifestaban que no sabían cómo, pues, que ellas hablan inclusive, es que venimos es porque somos felices de oír los logros de eso. Son 5 o 6 que podrían superar los 78 años, ¿cierto? Que es la edad límite. La edad límite, pues, que pusimos. Pero también lo que sí tenemos que hacer en este proceso es que el gobierno, aprobar el gobierno corporativo en el tema de las personas que no son activas, ese es un ejercicio para hacer ya el comité de gobierno corporativo y mandarles la cartica con toda la educación del mundo, pero esa hay que mandar la cartica, porque pues cuando yo no he aparecido en las últimas 3 o 4 asambleas, ¿sí? Y muchas veces ni siquiera he mandado poder, o le han sacado el poder a la fuerza, pues, porque para poder hacer quórum, como se hacía antes. Entonces, yo creo que eso es uno de los temas que tenemos pendientes. Pero el Comité de Gobierno Corporativo creo que va a ayudar mucho en eso, porque fue de muy buena acogida por la Asamblea que hubiera un Comité de Gobierno Corporativo que hubiera presentado esas nuevas candidatas y esos nuevos miembros para la Junta. Entonces, eso le dio como validez al comité y vamos a seguir en ese camino. Excelente. Pero no ha generado absolutamente nada, pues no generó inclusive en la aprobación de estatutos ninguna ampolla el que fuera la edad, que se limitara a la edad. No. Perfecto, perfecto. Margarita, en esa misma línea, una de las mayores preocupaciones que tuvimos era mantener a la Asamblea de Asociados enterados de los avances de las discusiones que íbamos llevando sobre el código. La metodología de cómo hacerlo, además, fue motivo de debates. Al final hubo un consenso alrededor de una propuesta, pero si miramos ya después de un año de esa experiencia, ¿cómo valora usted la manera como se fue informando a la Asamblea de los avances de ese código que se estaba discutiendo? A ver, yo creo que no fue tan formal como decir, como tú lo planteabas en la pregunta, si hicieron 4 reuniones y ¿cierto? Como lo planteabas en la pregunta, 4 sesiones, sino que nosotros le enviamos el código y enviamos la modificación de los estatutos, pero hicimos una reunión con miembros de la Asamblea, no solamente con miembros de los que estaban, porque ahí estaba también Julián Salas, estaba Margarita Correa, estaba pues Margarita Rosa Trujillo, que lamentablemente llegó tarde a la reunión, pero llegó y aprobó todo lo que había, y los miembros de Junta. Cuando nosotros nos reunimos para mirar todos esos puntos y las reformas que se iban a hacer, estaban completamente enteradas. Y la gente, yo me atrevo a pensar que hay un grupo de personas en la corporación que aún no conocen el código porque no lo han leído. Lo tienen, pero esa es una de las cosas que uno va mirando como de interés. Yo creo que hay 2 o 3 o 5 personas que con seguridad que no lo han leído. No saben qué es un código de gobierno corporativo, pero en la asamblea se habló del logro que había sido tener el código de gobierno corporativo. Y pues no hubo ningún problema. De manera que yo creo que fue socializado como se tenía que socializar. Ya la introyección del código, pues sí tiene que ser más operativa, digamos, a nivel de la Junta y a nivel de la Asamblea. Pero hemos tenido, y en eso sí tengo que agradecerle mucho a la corporación y al equipo de comunicaciones, porque ha estado alerto a enviar mucha comunicación con los socios, ¿sí?
yo no sé hasta dónde son muy lectores de Instagram, porque precisamente ese es uno de los temas de la edad, ¿cierto? Que la edad tiene unas limitaciones muy grandes con el mundo de hoy. Eso pues, yo ayer estaba en una reunión que hubo del grupo que me mandó Ana María. Uy, y arrancó con el metaverso y yo casi me enloquezco. Dije yo, pues madre, pero me voy a tener que dedicar a estudiar de eso. Pues yo hablo con mi nieta de eso, pero pues oyendo la presentación del metaverso, dice uno, es que necesitamos gente joven que vaya pensando en el futuro, Claro. que no va a ser tan lejos, ¿cierto? Que vaya pensando en el futuro. Y eso tiene que ver con las comunicaciones, tiene que ver con que esté en la junta directiva, porque hay alguien que tiene que venir de esa nueva generación. Yo no aspiro a manejar el metaverso, ¿cierto? Bueno, de pronto me meto, pero sí yo creo que en esa parte de nueva tenemos que tener gente, y esa es una de las cosas que, acuérdate cuál fue la discusión de 78, yo pensaba que era 75, pero pues si me dijeran hoy yo diría 50 años para entrar. Que quedó aprobado para entrar a la asamblea de 68, pues yo diría 50 o menos a entrar. Claro, que eso fue un gran debate que tuvimos. ¿Por qué? Porque es que el mundo es distinto y la velocidad es distinta y nos deja el camino. Y entonces el equipo, no es solamente el equipo de la corporación el que tiene que estar muy actualizado, sino los miembros de junta también. Posiblemente todos no, porque todos pueden tener líneas distintas, pero vamos a tener que llegar allá. Entonces, yo pienso que en ese sentido no nos podemos negar a aceptar que los cambios tienen que ser más rápido de lo que pensábamos, ¿cierto? Muy claro, excelente. Que hay que acelerar en este año 23 y para la asamblea del 24 muchas cosas para agilizar el ingreso de nuevas personas que estén en este mundo actual, porque es por bien de la corporación. No, es decir, es muy bueno cuidar la gente que quiere tanto la corporación, pero al mismo tiempo hay que cuidar la corporación para que sea moderna y actualizada. Y con Ana jalando con cosas nuevas y una junta y tratar de convencer a la junta en esas cosas me parece difícil, ¿cierto? Muy claro. Ana María, una de las dificultades de toda corporación, institución, empresa privada es la asistencia a las asambleas. Vemos en Colombia y en todos los países, muchas veces tienen que aplazar la asamblea ordinaria porque no hubo quórum. Discutimos muchas ideas de cómo buscar una mejor asistencia, incluida la de limitar el número de poderes de cada asistente para que no se presentara pues una persona con un montón de poderes y las otras al final salieran de una manera fácil. Todas esas discusiones han logrado dar como resultado que las asambleas sean más nutridas. ¿Cuál es la percepción que tú tienes luego de todos esos debates que dimos? Sí, pues realmente la última asamblea que fue ahora el 30 de marzo fue muy nutrida y no solamente nutrida, o sea, tuvimos una participación muy activa y mucho interés de incluso de los nuevos miembros de involucrarse más y aportar más a la corporación, que eso me parece muy positivo porque, o sea, la asamblea, nosotros vamos dentro de las modificaciones del gobierno, quedamos que pasamos de de un momento a 2 momentos al año por lo menos. Entonces ya ahí vamos a tener otro momento de encuentro adicional a la asamblea de marzo. Y no solo eso, muy interesados en cómo aporto, dime en qué comité me puedo vincular, dime qué necesitas. Incluso hoy estamos teniendo miembros de asamblea que nos están haciendo contactos para oportunidades de proyectos, para oportunidades de alianzas, y eso me parece muy positivo porque yo creo que la asamblea tiene un rol fundamental, uno en la estrategia del gobierno, en establecer como el máximo órgano de la organización, pero también en ese rol del crecimiento de la corporación. O
sea, de participarnos, de hacer equipo, tanto con la junta directiva como con el equipo de la administración, en hacer que la corporación tenga más oportunidades, sea más visible, todo lo que la corporación puede mejorar. Entonces me parece muy interesante que ellos estén mucho más activos y además que participen en diferentes espacios del crecimiento de la organización. Muchas gracias. Pregunta Fernando. Sí, Margarita, en la metodología que se planteó por sala de juntas del principio, se propuso que las sesiones para discutir el código se deberían espaciar por lo menos cada 4 semanas entre cada sesión o reunión, con el fin de dar tiempo para que los integrantes del grupo de trabajo pudieran estudiar bien la información que se les enviaba y asimilar las decisiones que se iban tomando. ¿Cómo evalúa usted esa metodología que utilizamos? Pues yo creo que la metodología es muy buena. La metodología es muy buena porque uno sabe con anterioridad cuáles son los temas, los sondea, mira. El tema de la metodología, entre la metodología y la práctica, ya es una responsabilidad personal de cada uno de los asistentes. Pero yo lo sentí, por lo menos en los miembros de junta, que asistían muy, de pronto en los miembros del comité de gobierno corporativo, con la ejecución de Margarita Correa, que participaba y leía y estaba siempre pendiente, me parece que les faltó leer los documentos. Pero eso es una práctica que es muy común encontrarla en las ONG. Y nosotros somos una ONG, nosotros somos una empresa de desarrollo y nos tenemos que pensar como una empresa. Entonces, esa es una de las cosas que hay que la entrada, el ingreso de nuevas personas nos va a permitir que lo miren así, ¿cierto? Esto no es un jueguito de ONG que yo llego a la asamblea u otra una cosa y listo y no tiene ninguna consistencia. Entonces, creo que ese modelo de trabajo es un modelo de trabajo que es muy claro, inclusive para la junta directiva. Ese modelo de tener la información, de mirar que la junta directiva tiene que trabajar en lo estratégico, tiene que trabajar en el relacionamiento, pero ponerlas a trabajar un poquito más, a pensar un poquito más, a discutir, a mirar las cosas, me parece un modelo que funciona así. Muy bien. Porque la participación, nadie puede decir no sé a qué voy, sino que voy a hablar de este tema. Margarita, otro tema de gran debate, pues que ahora en la conversación previa lo mencionabas, fue lo de la fijación de unos perfiles mínimos para los miembros de junta, que pues nosotros, y conociendo previamente cuál era tu deseo de profesionalizar la institución, insistimos en poner unos perfiles que exigiesen pues que para ser miembro de la junta de la corporación había que tener un bagaje profesional para poder atender los requerimientos, porque la corporación, hay que reconocer, se maneja con estándares de empresa privada. Ustedes tienen métricas, seguimiento al desempeño, ustedes se manejan como una corporación de primer nivel. ¿Cómo va ese tema de los perfiles? Ahora al principio nos mencionabas algo. ¿Ves que eso va a ayudar, pues después de esos debates tan fuertes que dimos, va a ayudar a profesionalizar mucho más la junta directiva? Yo estoy convencida que sí. No solamente pienso, sino que estoy convencida que sí. Y si recuerdo en una de las reuniones de junta donde hablamos de los perfiles, alguno de los miembros de junta dijo, pero es que, ¿para qué nos vamos a poner tan exigentes? Y es que todavía uno piensa, pues si la gente viene aquí a trabajar pues aportar por gusto, pero cuando invitamos a estas personas, cuando les dijimos que tenían que hacer una prueba, cuando respondieron toda la prueba, incluyendo a María Elena Piedradita, que estaba en la junta y hizo la prueba porque era candidata a elección. Porque ella salía, pero podía quedar en eso y pasó, y quedó, pero hizo todo el procedimiento. Entonces, uno ahí se da cuenta, primero, que cuando llegue el miembro, uno ya sabe de dónde viene, qué hace, cuál es su fortaleza, que no ha pasado en la historia. Entonces yo creo que es el chip. El chip es un tema de costumbres y de edades que hay que mover y que creo que tener los perfiles
porque es que yo siempre, y eso lo cantaletaban en todas las organizaciones donde estoy en la Junta, es que nosotros estamos al servicio de las organizaciones, no las organizaciones al servicio de nosotros. No es que me dé mucha tranquilidad, es que yo estoy feliz aquí, ¿cierto? Nosotros acabamos de sacar de otra organización una persona porque no asistía nunca y le tuvimos, pues, el presidente de la Junta, muy olímpicamente, pues, nombró otros 2 candidatos y dijo que este señor había dicho que se retiraba. ¡Oh, qué dolor! Porque llevaba 30 años en la Junta. Eso fue, le mandó carta a todos porque no había agradecimiento, porque yo no sé qué. No, mentí. Si es que, si lo que necesitan es mover la gente, si lo que necesitamos es trabajar por la organización, pues ese tema de los perfiles te fija qué necesita, y por eso digo yo, son movibles. El perfil de hoy no es el mismo que vamos a tener entre 10 años para la corporación. Esos perfiles tienen que ser cambiantes. ¿Por qué? Porque tenemos que estar actualizados, pero me parece el mejor sistema de todos. Ninguno se negó a hacerlo, ¿cierto? Ninguno se negó a hacerlo. Entonces, el tema es como un capricho que había, pero ese tema de tener perfiles y de mirar qué necesita la organización, me parece que es una metodología importantísima de tener en cuenta. Doña Margarita, y contarles que no es fácil, o sea, aunque se había definido en el procedimiento, en el gobierno, todo, cuando lo fuimos a implementar, para que las empresas no crean que esto es un ejercicio fácil, cuando lo fuimos a implementar, las primeras personas que tuvimos como, pues, como pesimistas, diría yo, fue al interior de la Junta, nos dijeron, no, nadie va a estar interesado. O sea, claro, si ustedes se van a poner de exigentes, hacer pruebas pues de evaluaciones de competencias y eso seguramente nadie va a querer, y nosotros dijimos no, es que le estamos apostando a que esto sea organizado, que realmente sea por mérito quien esté en la junta de la corporación, y si bueno, si en el camino nos damos cuenta que no, listo, pues nada, miraremos otra opción, pero hay que apostarle a que realmente se profesionalice la junta y el proceso. Y fue súper bonito porque les digo que la única persona que no pudo realizar la evaluación de competencias fue por disponibilidad de tiempo, no porque no considerara que era muy, pues que éramos muy exigentes pidiéndolo. Entonces es muy importante contarles eso, porque es que acá estamos contando después de un proceso y se sonaría como fácil. No es fácil, no, pero la claridad que teníamos de ese cambio que estábamos asumiendo, y sobre todo doña Margarita como presidenta de junta, en la claridad de nada, a esto le estamos apostando, y así tengamos al interior de la junta personas que no crean que esto sea posible, fue posible y lo logramos. Excelente, qué bueno, qué bueno. Sí, porque de todas maneras es un punto clave. Es decir, uno presenta la organización y todo el mundo dice, uy, qué organización. Pero otra cosa es cuando le dicen, venga a ver, pues, entonces, pero de esa presentación a mirar a ver, ¿yo califico o no califico? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es que por encima está la organización, pero eso no es fácil. Eso no es fácil, pero es el ideal. Yo digo que ojalá todas las juntas directivas, yo ya estoy copiando cosas para la junta directiva de Los Álamos, donde estoy también, porque es que de verdad tenemos resabios viejos las organizaciones, resabios, esos son resabios, y uno no puede estar en un punto de confort y pensar que nada se puede hacer. Yo vuelvo y digo, la junta de nosotros es muy buena, porque es muy comprometida, pero tiene resabios, también tiene resabios. Entonces, sí, ellos dudaban de que fuéramos a tener, los sorprendidos de que fuéramos a tener todo ese mundo de personas, y esas personas, pues preparadas y con ganas de participar. No es como me tocó, pues, o como le dicen a uno cuando en épocas pasadas, ¿y cuánto tiempo, cuántas reuniones son? Y uno tiene que ir a todas, ¿cierto? Claro. Entonces dice uno, mejor que no entre, ¿cierto? El que vea con esa duda es mejor que no entre. Pero eso de los perfiles es definitivo, más en estas organizaciones. Inclusive pienso que las de familia sería importantísimo ver, pues porque es que yo lo veo en mi familia. En la familia de mi yerno, por ejemplo, es una entidad de familia y no ha podido entrar un independiente. Entonces son el papá y los 2 hermanos.
y ahora entra mi nieta a la asamblea, a la junta. No, pero es que Margarita, eso nos toca a Fernando y a mí permanentemente. Todos los días, todos los días. El conflicto con las empresas familiares que, como hablamos, como son dueños, ellos dicen, pues si yo soy dueño no hay nadie mejor que yo para estar en la junta. Y claro, no importa si es bachiller o si tiene la preparación suficiente. Pero además que es que son miembros de junta y administradores del negocio. Claro, claro. Se juntan las dos cosas. Pues sí, parte. Entonces, no hay nada más parecido que las ONG y las organizaciones familiares, porque aún hay ONG familiares. Sí, así, muchas. Entonces se sigue manejando, son las mismas cosas, pero uno tiene que mirar como empresa que necesita la empresa. Yo le digo, si usted, a Villarno le digo, si ustedes son tan buenos y venden tanto como vende Gruño Belga, ¿cómo sería que tuvieran un gerente grande y ustedes con todo ese conocimiento que tienen de toda una vida dedicado a esto, con un gerente bien bueno y ustedes desde afuera en la estrategia? Duplicarían o triplicarían todo. Clarísimo, está clarísimo. No, sí, es muy difícil, Márgara me dice, eso es muy difícil. Es cuestión cultural, esto ya vimos. Pero pues, es cultura. Sí, es cultura. Hay alguno que tiene que tomar y decir, se hace porque se tiene que hacer. Y un poquito, Margarita, el tema pues de esta entrevista con ustedes y lo que nos motivó a Fernando y a mí a hacer esto es precisamente la importancia de tener un liderazgo al interior de la institución, que es lo que tú y Ana María jugaron. Aquí ustedes sabían que se enfrentaban a un reto difícil, que había contradictores del cambio, que profesionalizar la institución e implicar pues dificultades en las conversaciones, pero tú ni Ana María nunca flaquearon ante el compromiso, pues, y ahí lo lograron. En la empresa familiar pasaría lo mismo, tiene que haber alguien convencido de que hay una oportunidad de hacer las cosas mejor a como se están haciendo en ese momento, y eso yo creo que es uno de los temas importantes de estos mensajes que ustedes dos nos están dando. Sin duda. Bueno, Fernando, tiene pregunta también, una nueva pregunta. Sí, para Ana María. Ana María, uno de los temas que generalmente encuentra uno como que tiene mayor resistencia en las juntas es la reducción del número de miembros. En este caso, pasar de 9 a 7, eso es un logro muy importante, porque generalmente no se quiere reducir y antes, por el contrario, en muchas buscan es aumentar los miembros de junta. ¿Cómo es su expectativa con esa reducción de la Junta a 7 miembros? Pues nosotros fuimos como afortunadas, nosotros somos como buenas, doña Margarita, y es que por causas externas, 2 personas renunciaron en el proceso. Entonces, mientras estábamos haciendo el gobierno corporativo, tuvimos la renuncia. ¿Qué dijimos? Quedémonos ahí. O sea, ya naturalmente se dio la reducción. Si nos quedamos ahí, no vamos a generar realmente traumatismo en el cambio, nos quedamos, nos acondicionamos a esas nuevas dinámicas y listo. Y entonces fue muy sencillo realmente porque lo que logramos fue ajustarnos fácilmente de 9 a 7 integrantes de la junta directiva y ya en la elección era el cambio, o sea, el cambio de integrantes que decidieron entendiendo la apuesta que estábamos haciendo organizacionalmente, renunciar y reemplazarlo se reemplazaron una persona que continuó y 2 personas nuevas, más las 4 personas que teníamos de continuidad que quedó establecida en los estatutos. Entonces ahí digamos que fue un proceso muy natural, realmente muy sencillo, un proceso que se dieron todas las condiciones para que sin resistencia, sin dificultades lo viviéramos. Y ahí también quiero como reforzar un mensaje y es, en este ejercicio fue muy importante pensar siempre en el futuro, no en el presente. Es decir, el presente lo estamos viviendo hoy, el futuro no lo tenemos garantizado. Y si estamos pensando en el futuro de la organización, debemos dejar desde el gobierno corporativo todo claro para que en el futuro se den las condiciones, que fue lo que nos llevó a pensar en el cambio. Preocupaciones de cómo es el gobierno a futuro, de cómo se toman las decisiones, entonces no perder de vista el futuro, porque hoy si nosotros hubiéramos pensado en el presente,
pues yo creo que no hubiéramos dado ese cambio, porque en el presente la organización tenía una junta muy comprometida, venía trabajando muy bien, pero sí pensar siempre, siempre en el futuro y en la sostenibilidad. Pero, Yo agregaría algo a lo que está diciendo Ana, que me parece muy, muy, muy importante. Sí, pasar de 9 a 7 a mí me parece que facilita las discusiones, ¿sí? Primero que todo, me parece que facilita las discusiones, facilita la operación de la Junta y es más, con relación a la administración también, es más fácil. Es más fácil hacer consensos con 7 o discusiones con 7 que con 9. Inclusive antes se usaba juntas directivas con principales y suplentes. Y todavía hay muchas juntas que tienen principales y suplentes. Y eso es un desastre, porque dicen, son principales y suplentes e invitan a todos. Entonces son juntas que son que 5 principales y 5 suplentes, pero son juntas de 10. Y eso nunca suman ni restan, sino que van 10 a la junta. Y póngales después de acuerdo, y hay unos manejos que se prestan a tener yo de acuerdo un número más grande para tener la mayoría. Eso pasa en las organizaciones también. Entonces, yo creo que ese punto fue clave. A nosotros sí hubo una facilidad muy grande, y es que salieron 2 miembros que no reemplazamos, y después al final renunciaron, pues dijeron no seguimos, Álvaro y Coso. Entonces, casi que nos quedó listo. Yo creo que algo tenemos por ahí por dentro que nos facilitan las cosas, pero al mismo tiempo yo pienso que hay un tema ahí que es importante, y es las responsabilidades de los miembros de junta en temas muy claves, ¿sí? Porque es que ahora viene una renovación, y esa renovación que viene nueva gente, pues tiene que presentar que es que aquí no es que Margarita Fernández viene y va a estar esto, pero yo ya en estos días estaba pensando, esta organización va a crecer impresionantemente. Pues yo todos los días, entonces todos los días pienso que la gente tiene que tener en su cabeza, por lo menos quien vaya a ser el presidente, en la renovación del presidente, en la cabeza, así no tenga todo el conocimiento, sí tiene que tener en la cabeza la corporación y su futuro todo el tiempo. Porque es que hay que soñar con el futuro, pero hay que bajar las decisiones del futuro en la Junta. Y eso lo tiene que hacer un presidente de Junta, que en el caso de nosotros es una mujer, porque siempre está en los estatutos, ¿cierto? Es una mujer. Entonces hay que mirar quién va a ser la mujer que tenga el pensamiento. Y no es que me reemplace a mí Margarita Fernández, yo ya estoy de actualizada en muchas cosas, sino que sueñe con la organización. Y yo digo, pues tal vez como sueño yo, pero que sueñe con la organización, porque la organización va creciendo y se presentan una cantidad de oportunidades que uno tiene que ser como de pronto más resuelto y más empujador, ¿cierto? Gente que esté pensando, pero esté diciendo, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y ya estoy pensando en Urabá con el gobierno, y ya estoy pensando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estas organizaciones se mueven, no todos los miembros de Junta jalan, ¿cierto? Hay alguien que tiene que jalar. Hay unos que jalan más, hay otros que cumplen no más a lo que vienen a la Junta. Pero creo que en 7 es mucho más fácil. En algunas de las organizaciones empresariales ya van en 5. así es. Y si recuerdan, nuestra propuesta inicial era 5. Pues, sí, nuestra propuesta fue 5, pero bueno, ya fue un logro importante bajar de 9 a 7. No, mucho. Y en el tema de renovación de Junta, no en el que estamos haciendo hoy, sino el que tenemos que hacer desde mañana, desde el 25, del 25 y el 30, en el tema de renovación de seguridad, el perfil tiene que ir muy ajustado a lo que necesita la organización, porque eso le da función específica a un miembro de Junta de pensar en un tema. Claro. Si yo sé de sistemas, entonces yo tengo que pensar, tengo que hablar con el de sistemas de la organización a ver cómo está, ¿cierto? Y mirar a ver qué va a pasar. Pero solamente eso se puede hacer con perfiles. Cuando yo soy todera, ¿cierto? Entonces, o voy a la Junta a que me informen qué es lo que pasó y no aporto absolutamente nada, ¿cierto? Y no que voy, muy queridos, muy comprometidos, asisten, pero no, el hecho de que sean menos, yo tengo el ojo más clavado en a ver, ¿qué hicimos allí? ¿Y cómo le fue en el comité? Y que, ¿cierto? Ese es un tema. Y el otro tema importante ahí son los comités.
Claro, claro, claro. Que desahogan mucho el trabajo de la Junta también, hacen que la Junta sea más ágil. Y esa es una de las cosas que aplicamos de una vez, que cuentas de comités cada mes. Nos estamos haciendo cada 3 meses y ha sido un buen modelo. Claro, claro. Otro tema, Margarita, que cuando empezamos pues a discutir todo este procedimiento y cómo debíamos enfrentar el código de gobierno, la propuesta de sala de juntas fue como hagamos borrón y cuenta nueva, no nos vamos a los estatutos, sino que miremos dónde están las mejores prácticas y discutamos desde esa perspectiva cuál es la mejor oportunidad para la corporación y ya veremos qué hacemos con los estatutos. Como metodología, llegar con esa mente abierta de un borrón y cuenta nueva, vamos a mirar todo lo que son nuevas prácticas y lo más conveniente para la organización, en vez de ir a mirar si esta conviene o no conviene en los estatutos. ¿Qué opinas de ese procedimiento? ¿Abrió un poquito las oportunidades del cambio que se quería para la organización? ¿Cuál sería tu opinión? Yo creo que sí. Yo pienso que nos hizo pensar en varias cosas. Si uno coge los estatutos y mira qué va a modificar sin tener un tema de gobierno corporativo que despierte, son estos asuntos. Es decir, me parece muy difícil, que era lo que hacíamos antes. Actualicemos entonces se actualizaban unos puntos o otros. Pero aquí había una línea que se había discutido con todos los miembros, con todas las cosas, entonces decía uno, si se aprobó esto tiene que pasar a legalizarse, que fue el planteamiento de ustedes. ¿Cómo se legalizan las cosas? ¿Cierto? Está claro. A mí me parece básico que hacerlo así. Bueno, pues a ti, Margarita, a Ana María, muchísimas gracias por esta entrevista tan completa y por todas esas opiniones tan acertadas que, como decimos, pues nuestro deseo es que todas estas experiencias sirvan para otros empresarios y para otras instituciones a modernizar en sus